llevarte a todo lugar conmigo. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Amén. En el Salmo capítulo 1, los justos y los pecadores. Aleluya. Amén. Amén. La dicha de los justos en contraste con los impíos. Amén. Dice así, honrando el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Gloria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Amén. Bienaventurado todo aquel que no estuvo incluido, ¿verdad?, en planes malvados, en planes que apartan al hombre de Dios. Y yo quiero leerle, ¿verdad?, esta misma porción de la palabra, que es de otra versión bíblica, y dice así: dichoso el hombre, aquel que no asiste a reuniones de malvados. Aquel que no asiste a reuniones de malvados, ¿verdad? Porque también el Señor quiere que su pueblo sea en todo santo, como Él es santo. Y dijo el apóstol Pablo: sed pues santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Aún las reuniones con los malvados, Dios no las mira con ojo alegre. Dios nos está viendo, ¿verdad?, que nos estamos mezclando muchas veces en reuniones que no debemos. Distinto, ¿verdad?, es cuando nosotros llegamos a hacer luz a una reunión de malvados. Pero cuando llegamos y no alumbramos nada, y no sazonamos con la sal de la palabra nada de lo que está aconteciendo, ¿verdad?, no estamos dando testimonio de ser hijos de ese rey, sino que estamos participando de las reuniones de los malvados. Y dice: ni se para en el camino del pecado, ni en el banco de los burlones se sienta, mas cumplir la ley de Dios es su alegría. Cumplir la ley de Dios es su alegría, ¿verdad? Cuando la palabra dice bienaventurado, se refiere a dichoso, feliz, bendecido, ¿verdad? Son sinónimos de bienaventurado, ¿verdad? Y hace la comparación de los dos caminos que habló el Señor también. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo 7, verso 13. Dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Dice que son pocos los que la hallan. Amén. Así que aquí estamos parte de esos pocos que hemos hallado la puerta estrecha, a la cual el Señor nos dice: entrar por ella. Amén. No nos dice, ¿verdad?, que busquemos la más ancha, sino la estrecha. Aquella puerta en la que no puede entrar tanta gente, ¿verdad? No sé si han visto en algunos momentos cuando mucha gente quiere entrar a una sola puerta. Eso da risa porque todos chocan, todos se golpean y al final ninguno entra. O entra alguno pero ya raspado y golpeado, ¿verdad? Pero la puerta estrecha, ¿verdad?, lo habla el Señor de esa manera porque es muy difícil. Y al Señor le preguntaron también que si eran pocos los que se salvarían.
El Señor no les quiso, ¿verdad?, romper el corazón con su respuesta. ¿Qué le dijo el Señor? Esforzaos. Muchos querrán entrar, pero no podrán. Muchos estarán en el pueblo de Dios, pero no heredarán la tierra prometida. Porque eso también lo vemos, ¿verdad?, en el antiguo pacto, que fueron muchos, miles y miles los que salieron de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, pero fueron pocos los que entraron. Amén. Y esto no solo lo vemos en ellos, también lo vemos en el arca de Noé, que muchos fueron llamados a entrar a esa arca para salvarse del diluvio, pero como nunca había llovido en la tierra, dice la palabra del Señor en Génesis, que vapor salía de la tierra y así humedecía todo, ¿verdad? No era como ahora que cae la lluvia. En aquel tiempo solamente salía un vapor, dice, de la tierra. Aleluya. Por eso, cuando se le anunciaba que venía un diluvio, ellos no creyeron. Como ahora tampoco creen que vendrá el Hijo de Dios. Amén. Muchos no creen y llevan su vida como la llevan, en desobediencia a la palabra del Señor. Aleluya. Y ellos son los que van en el camino espacioso que lleva a la perdición. Amén. Tenemos ese contraste, como dice el título, ¿verdad? La dicha de los justos en contraste con los impíos. Porque los impíos, ¿verdad?, nosotros leemos en la palabra que su recompensa nunca es buena. Su recompensa siempre será mala, será desgracia y miseria, ¿verdad? Y dice, y muchos son los que entran por ella. Por este camino va demasiada gente y con facilidad entra. Porque aún el enemigo nuestro les ayuda para entrar a esa puerta espaciosa, a ese camino de perdición, ¿verdad? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Lo compara como algo difícil de llevar, pero no imposible para los hombres. Mas ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios, quien nos anima a luchar para alcanzar la vida eterna, quien nos anima a seguir luchando, ¿verdad?, a pesar de todo lo que vivimos, de todas las adversidades de nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos anima a entrar por esa puerta, la cual el Señor nos ha llamado. Aleluya. Y pocos son los que la hallan. Aleluya. Son pocos. Amén. Porque aún, ¿verdad?, en la parábola del trigo y la cizaña, esa parábola dice que todo el cultivo, ¿verdad?, de trigo es el pueblo de Dios. Pero muchos del pueblo de Dios son cizaña y no trigo. Amén. Unos llevan fruto, en este caso el trigo, y otros no llevan fruto, ¿verdad? Y el Señor nos ha llamado a dar frutos, ¿verdad? Aleluya. Como leeremos también en este salmo. Y dice que no se ha sentado en la silla de burladores, que no se ha sentado a burlarse de los demás y a deshacer a la gente. Escarnecedores hace referencia a la carne, como quien dice, desmenuzando, buscando cómo desbaratar con nuestros labios a nuestro prójimo. A Dios esas cosas son una de las cosas que más le desagradan al Señor. Aquel que se sienta, ¿verdad?, a burlarse y a deshacer al prójimo, como dicen muchos, ¿verdad?, hacer leña del árbol caído, ¿verdad? No debemos hacer leña del árbol caído. Más bien deberíamos ser ese pie de amigo que le llaman los agricultores. Amén. ¿Han visto cómo le ponen a las plantas, verdad, un pie de amigo? Porque esa planta está a punto de caer y necesita un empujoncito, ¿verdad? No que cae el palo y ya lo hacen leña. Eso es fácil, por nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Sino que en la ley de Yahweh está su delicia. Y esto me recuerda al rey David, ¿verdad? Aleluya. Que él siempre dijo que la ley del Señor es su delicia. Amén. ¿Y por qué tanto estaremos estudiando la ley de Dios? Algo está hablando el Señor a nuestras vidas. Y es que debemos volver a la senda antigua, la cual fue abandonada por culpa, ¿verdad?, de Babel. Esa es la confusión. Por eso el Señor dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Amén. Por esa confusión, ¿verdad?, que se ha metido en todas las denominaciones, ¿verdad?, cristianas,
seguidoras del Mesías, y aún las que no han recibido al Mesías están en esa confusión, en ese Babel, es la palabra Babilonia, ¿verdad? Donde el Señor antiguamente confundió las lenguas de esos hombres que querían hacer una torre para llegar y conocer qué era lo que había ya en el cielo, ¿verdad? Conocer a Dios o a los dioses según ellos en su ignorancia. Pero el Señor trajo una confusión a ellos, confundió sus lenguas. De ahí provienen todos los idiomas según la palabra del Señor, ¿verdad? Y el Señor trajo esa confusión a ellos. Y espiritualmente, no el Señor, sino la misma desobediencia del hombre, y cada hombre y cada quien inclinándose a lo que su corazón quiere, eso trae confusión. Por eso aún muchas personas dicen, ni aún los cristianos están de acuerdo en lo que enseñan y lo que predican. Aleluya. Y es verdad, muchos no estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo que respalda? Es la palabra del Señor. Si la palabra del Señor dice que esto es blanco, eso es blanco. Si la palabra del Señor dice que esto es negro, esto es negro. Amén. ¿Dónde está la confusión? Cuando lo blanco lo quiero hacer negro porque mi corazón se inclina hacia lo malo y quiero hacer lo contrario a lo que Dios me pide. Amén. Por eso vino esa confusión. Mas en la palabra del Señor siempre ha estado claro que nosotros guardemos la ley del Señor. Que para muchos esa es la maldición, como estudiábamos. Muchos dicen que eso es maldición, que guardar la ley del Señor, dicen que estos están bajo la ley, esos están perdidos, dicen. Si supiera que son personas que quieren acercarse más a Dios en la obediencia. Amén. Amén. No como muchos que dice la palabra que perseguían, ¿verdad? Y querían ser salvos por sus propias obras. No, esto debe estar acompañado de la fe. Amén. Aleluya. Porque por nuestras propias obras, muchos por sus propias obras creen ser salvos. Pero no es así. Aleluya, amén. La fe, la firmeza, la confianza en el Señor debe estar siempre. Y esto hará dar frutos dignos, ¿verdad? De personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo de Dios, que han sido convertidos, ¿verdad? Para obedecer a Dios. Amén. Aleluya. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Saben, hermanos, que esto es un mandamiento? Meditar en la ley de Dios día y noche. Muchas veces lo que menos queremos leer es los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Muchos dicen, ese es lo más aburrido, leer mejor el Nuevo Testamento. Pero pongámonos a pensar y veamos la lógica. ¿Quién empieza un libro por la mitad? Un libro cualquiera. Voy a empezar a leer este libro y lo empieza a la mitad. ¿Qué va a entender de dónde provino todo? ¿Verdad? Es ilógico. Y la palabra del Señor, siendo un Dios de orden, se debe leer en orden para comprender lo anterior, cómo se cumple ahora. Aleluya. Y alguien decía con mucha razón, ¿cómo van a entender la gente cristiana de este tiempo lo que vino a hacer el Mesías para redimirnos si no han estudiado lo antiguo? Si no han estudiado las fiestas solemnes del Señor, por ejemplo. ¿Cómo van a saber que el Cordero murió? Que era necesario ese Cordero para salvarnos. Que también había, ¿verdad?, leyes sobre la esclavitud y la redención, ¿verdad? Que alguien podía llegar a pagar mi deuda y hacerme libre a mí de la esclavitud. Que fue lo que vino a hacer nuestro Señor. Amén. Muchos no lo comprenden porque no estudian el inicio del libro. Amén. Empiezan, y es más, la mitad del libro no empieza en Mateo, es más atrás. O sea que dejan lo más pequeño, que es el nuevo pacto, ¿verdad? O el Nuevo Testamento, que es lo más pequeño de la palabra del Señor, hablando en libros, ¿verdad? En cantidad de libros y capítulos, es lo menos, son 27. ¿Y cuántos son en el Antiguo? ¿Cuántos son? Amén. Son 39 libros, ¿verdad? Y dice, en su ley medita de día y de noche. Vamos a leer lo que le dijo, ¿verdad? Lo que dice Josué capítulo 1. Aleluya. Josué capítulo 1. Verso 8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo
lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Amén. Amén. Es una palabra que en el cristianismo es muy enseñada, muy predicada, ¿verdad? Mas no comprenden en realidad el sentido de esta palabra, que está hablando de meditar en la ley de Dios, la cual tienen abolida muchos por la malinterpretación de la palabra. Muchos dicen que esa palabra ya pasó, que ya no es, que ya no tiene nada que ver con la iglesia. Muchos creen que la iglesia nació hasta que el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ustedes creen eso también? Ahí empezó la iglesia. Ahí empezó la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí empezó la iglesia, dicen, ¿verdad? Lo que usan ese texto de Mateo 16, que dice que ahí empezó la iglesia de ellos, la iglesia romana. Pero es una mentira. Amén. ¿Saben que la palabra iglesia significa congregación, asamblea, Amén. reunión? Y eso ya existía desde Moisés con el pueblo de Israel. Amén. Lo que pasa es que no estaba traducida del griego, ¿verdad? Mientras que en el Nuevo Pacto sí está traducida del griego, que es la palabra eclesia, Amén. congregación, ¿verdad? Como el libro de Eclesiastés proviene también del griego ese nombre. Amén. Entonces, no es algo nuevo que el Señor está diciendo: sobre esta roca edificaré mi congregación. No es algo nuevo que hasta hace 2000 años, no, eso tiene miles de años. Amén. Que es la congregación de los santos, la cual habla, ¿verdad? El Salmo capítulo 1 que estamos leyendo, que dice: ni los pecadores en la congregación de los justos se levantarán. Amén. La congregación de los justos, esa es la iglesia. Eso significa iglesia, congregación. Amén. Amén. Y dice el Salmo 119, este salmo habla sobre la excelencia de la ley de Dios. Es el salmo más largo de las Escrituras. Salmo 119, verso 15 y 16, dice así: en tus mandamientos meditaré. ¿Qué es lo que dice? De día y de noche meditaré en esas palabras de la ley. Aleluya. Ese es el mandamiento, meditar en esas palabras. Y no solo en los 10 mandamientos, porque la ley tiene aproximadamente 613 mandamientos. Amén. Son muchos. Ay, ¿cuándo vamos a hacer para cumplirlo? Es fácil decir cómo voy a hacer para cumplirlo, pero ningún valiente dice: yo voy a tratar de forzarme a ir cumpliendo, aunque sea uno y uno. Amén. Porque el Señor lo que quiere ver en nosotros es ese esfuerzo, de que lo hacemos por amor, por obediencia a su palabra. No tomarlo como una carga, como muchos lo tienen, ¿verdad? Y el Señor dijo que sus mandamientos no son gravosos, Aleluya. no son difíciles. En tus mandamientos meditaré, Amén. consideraré tus caminos, ¿verdad? Cuando dice tus caminos, se refiere también a los mandamientos, que cada mandamiento me lleva a un camino del Señor, un camino de justicia. Amén. Por eso habla de sus caminos. Y cuando Él venga y reine sobre esta tierra, dice: sus caminos nos enseñará. Y andaremos en esos caminos. Amén. Amén. Nos enseñará de la manera correcta, ¿verdad? La cual el pueblo de Israel la hizo errar. Porque cada mandamiento estaba bien y claro, ¿verdad? Mas el Señor vino a cumplir, como estudiábamos, a completar lo que le hacía falta a cada mandamiento. Aleluya. Pero cuando Él vuelva también nos enseñará y nos dirigirá, porque dice Ezequiel que Él será el pastor que dirigirá a su rebaño. Amén. Amén. Él es el buen pastor, a su nombre. Gloria. Y dice el verso 16: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Qué lindo lo que decía, ¿verdad? El rey David: no me olvidaré de tus palabras. Como muchos se han olvidado, por ejemplo, del mandamiento que dice acuérdate, no dice olvídate, dice acuérdate del día de reposo para santificarlos. Aleluya. ¿Verdad? Es un día santo, es el día para Él. 6 Amén. días tienes tú, dice el Señor. Amén. Tienes 6 días y haz lo que quieras con ellos. Toda labor, ¿verdad? No hablando de lo malo. Amén. Toda labor, haz lo que quieras con esos 6 días. Mas el séptimo, dice el Señor, que es de Él. Amén. Amén. Es de Él para honrarle a Él. Verso 35 del Salmo 119
Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aleluya, amén. Y si leemos todo este salmo, dilataríamos mucho tiempo, pero está lleno de sabiduría de Dios. Está lleno, ¿verdad? Lean el 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Amén. ¿Verdad? Habla de la excelencia. El 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Verdad? Nosotros enseñamos estas palabras que son de la ley, de la excelencia de la ley, pero muchas veces no queremos aceptar esa ley a nuestra vida. Se nos hace un poquito difícil esa ley, ¿verdad? Pero la ley en realidad yo veo y yo glorifico a Dios. En mi corazón me alegro cuando yo encuentro mandamientos y los analizo. Yo encuentro y leo esos mandamientos y digo, cómo Dios busca el bienestar de los hombres. Sus mandamientos son justos, son buenos. Lean cualquiera de ellos. Y más cuando yo veo que el Señor ha dejado mandamientos para con tu prójimo. Lo que Él quiere es que estemos bien con todos, en paz con todos, dice el Señor. Amén. Amén. Vamos a volver, ¿verdad? Al Salmo capítulo 1, donde estábamos leyendo. Aleluya. El verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No sé si se han fijado en los ríos, ¿verdad? Los árboles que están más cerca del río son los que están más verdes, más frondosos, con flores. A ellos no les hace falta lluvia. Vayan a ver ahorita en el verano cómo están el resto de árboles. Están sequitos, botando sus hojas. Pero los que están cerca del río están con hojas verdes, aún con frutos, aún con flores. Aleluya. Amén. Y hace referencia a que el hombre que medita de día y de noche en la ley del Señor será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Aleluya. Porque saben que los árboles, cuando no tienen suficiente agua, suficiente sol, suficientes nutrientes, los árboles no dan su fruto en su tiempo. Amén. ¿Por qué dicen su tiempo? En la cosecha, en la temporada, ¿verdad? Como ahorita que hay temporada de muchas frutas ricas, ¿verdad? Y da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, eso es lo que nos gusta, prosperará. Amén. Eso es lo que amamos nosotros, que el Señor haga prosperar lo que nosotros ponemos por obra en nuestras vidas, ¿verdad? Pero nos da la clave, ¿verdad? Josué 1:8, que nos dice, y todo lo que hagamos prosperará. Harás prosperar tu camino. Todo te irá bien, todo te saldrá bien. Nos gusta que el Señor nos dé esas promesas, amén. Pero ¿qué nos dice? Medita de día y de noche. Y volvamos a leer lo que dice Josué, porque Josué dice una palabra muy interesante, la cual Santiago también lo dice. Josué capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En el verso 8 dice la tercera parte, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas, no solo meditar, para que guardes y hagas todo lo que está escrito. Aleluya. ¿Verdad? Guardar y hacer es lo que nos dice Santiago, que no seamos tan solo oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Aleluya. Guardar, hacer, ejecutar en nuestra vida lo que ya meditamos. Porque ¿de qué sirve meditar si no vamos a ejecutar lo que estamos aprendiendo? ¿De qué sirve escudriñar la palabra del Señor si no vamos a poner por obra en nuestra vida? Amén. Pero dice que aquel que medita y aún hace y guarda lo que dice la palabra, ¿verdad? Será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Aleluya. Dice Salmo 92, verso 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, Amén. crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh, en los atrios de nuestro Dios florecerán, Aleluya. aún en la vejez fructificarán. Amén. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Yahweh, mi fortaleza, es recto
y que en Él no hay injusticia. Aleluya. ¿Por qué el Señor prolonga nuestra vida? Saben que yo estaba leyendo eso y no por coincidencia leía, ¿verdad?, en la ley hoy en la mañana y encontraba, ¿verdad?, que decía para que sean prolongados tus días, y no solo habla del mandamiento de honrar a nuestros padres y a nuestras madres, sino que en su ley, en su mandamiento en general, dice para que prolongues tu vida, Amén. para que hagas prolongar tus días en esta tierra, Aleluya. ¿verdad? Pero a veces vemos que los impíos y pecadores viven tantos años, y dice la gente, por eso es que le cuesta morir, por malo, le está costando morir, ¿verdad? Pero en realidad la promesa para el pueblo de Dios está. Y dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Me recuerda a un predicador que ya en sus últimos días de vida decía, me siento como un hombre de 45 años. Aleluya. Él decía, ¿verdad? Él medía más o menos su fortaleza, cómo sentía su vigor, ¿verdad? Y dice, estarán vigorosos y verdes. Aleluya. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios nos dará tanta vida? Para anunciar que Yahweh, mi fortaleza, es recto. Amén. Para anunciar que tenemos un Dios recto, que es bueno y que no hay injusticia en Él. Aleluya. Amén. No a quedarse callados ya de viejito sin decir nada. Ya ni habla el viejito, dice. Gloria a Dios. Y hay viejitos que aún muriendo, aún en la cama, están predicando y están hablando del Dios creador del universo. Pero este viejito ya no habla, ya se le olvidan las palabras, dice. Estarán vigorosos y verdes, dice. Frondosos, ¿verdad? Florecerán como la palmera. Aún en sus últimos días estarán floreciendo, Amén. dando frutos, dando palabras, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Y dice, no así los malos. No vinieron los malos hoy para predicarle esto. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Han visto cómo el viento arrebata la paja que está o el zacate cortado en el suelo? Amén. Cómo se lo lleva el viento y se lo arrasa, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice que son como el tamo que arrebata el viento y se lo lleva a donde quiere, Amén. ¿verdad? A distinción de aquel árbol plantado junto a las aguas, fuerte, frondoso, lleno de vigor, ¿verdad? Y dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Amén. En el día del juicio, los malos, ¿verdad?, se lamentarán, porque no quisieron obedecer al Señor. No quisieron oír las palabras, estas que hoy tenemos nosotros, que muchas veces queremos dejarlas a un lado. Nosotros no somos llamados para dejar las palabras de Dios a un lado. Aleluya. Como dice el Salmo, ¿verdad? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y le echaste a tu espalda? Amén. De mis palabras, ¿verdad? Yo no quiero que el Señor me diga aquel día, apartaos de mí, Aleluya. Gloria a Dios. ¿verdad? Porque esa palabra está hablando de los que profetizaron en su nombre. Amén. Está hablando de aquellos que supuestamente hacían la voluntad de Dios. Y que el Señor en la cara diga, nunca te conocí. Amén. Eso es triste, es uno de los textos más tristes de la Biblia. Como dice que el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre. Esos son uno de los textos más tristes, ¿verdad? Como el de Sansón, también me da tristeza ver, dice, y él no se dio cuenta cuando la presencia de Dios le abandonó. Amén. No se dio cuenta, ¿verdad? Porque llevaba su vida normal y no se enteraba ni sentía que Dios se había apartado de él. Porque a veces las personas por religiosidad siguen yendo a la iglesia, siguen congregándose, siguen, ¿verdad?, tal vez hablando de las palabras del Señor, pero con sus hechos están negando al Dios justo y bueno, ¿verdad? Mas nosotros no somos de eso, ¿verdad? Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos se levantarán, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos, ¿verdad?, será exterminada. Vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 17. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías 17, verso 8. Amén. El 7 dice, bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Amén. El verso 8,
Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Habla, ¿verdad?, del año de sequía, del año de escasez, del año de tribulación, porque hay tiempo, ¿verdad?, que el Señor va a permitir en nuestra vida, ¿verdad?, que sean angustiosos. Hay tiempo que el Señor va a permitir en nuestra vida que nos agobiemos, ¿verdad? Y dice, en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aún en medio de todo lo adverso que le acontezca al creyente, al que confía en el Señor, porque dice el verso 7, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Yahweh. Amén. Y dice que no dejará de dar su fruto. Vamos a leer Génesis 39. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis 39, verso 2. Mas Yahweh estaba con José, Amén. y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Yahweh estaba con José, ¿verdad? José sabemos que fue aquel varón que sus hermanos lo vendieron. Amén. Lo traicionaron, lo vendieron, ¿verdad? Y fue a parar a Egipto. A pesar de todo lo malo que aconteció en su vida, Dios nos da una gran lección, ¿verdad? Que la recompensa viene luego. Amén. Aleluya. Porque vemos cómo este varón fue puesto en gracia ante los ojos de Aleluya. el rey de Egipto, ¿verdad? Amén. Del faraón. Y dice, mas Yahweh estaba con José y fue varón próspero, ¿verdad? Aleluya. Por esta palabra que venimos aquí, porque fue un varón próspero. Aleluya. ¿Y saben por qué? Porque él tuvo una tentación con la mujer, ¿verdad? Con la mujer del rey, ¿verdad? Que le encontramos la historia aquí mismo. Y dice que él no quiso fallarle, ¿verdad? Ni a su amo ni a Dios, Amén. acostándose con la mujer de su amo. Él no quiso fallarle, ¿verdad? Aleluya. Y luego le acontecieron cosas peores porque aún fue echado a la cárcel, Aleluya. ¿verdad? Pero él fue próspero. Sus hermanos lo vendieron y él llegó a ser un hombre de gran estima en Egipto. Aleluya. Porque Dios, ¿verdad? A pesar de todo, a su siervo lo pone en lugares, ¿verdad?, de valor, como dice el Salmo 23. Dice el Salmo 23 que el Señor prepara mesas ante sus siervos. Aleluya. O sea, que Él prospera tu camino y mi camino. El Señor nos da, ¿verdad? Y nos llena de bienes, de riqueza. Amén. El Señor, ¿verdad? Nosotros debemos ser agradecidos con ese Dios que predicamos. Amén. Salmo 128. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 128, verso 1 y 2 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. Aleluya. Encontramos esas promesas. Te irá bien. Harás prosperar todo lo que emprendas. Harás prosperar tu camino. Amén. El Señor trae promesas a nuestra vida siempre y cuando nosotros meditemos en la ley del Señor de día y de noche, como le fue dicho a Josué. De día y de noche meditar en sus mandamientos, ¿verdad? Como el rey dice, en tus mandamientos encuentro mi delicia, Aleluya. ¿verdad? Pero muchas veces no queremos leer mandamientos, queremos leer promesas nada más. Promesas de vida eterna. Sí, está bien leerlas, pero también debemos conocer qué es lo que el Señor ha dejado para que nosotros hagamos buenas obras. Aleluya. Amén. Para hacer la buena obra que Él dejó, dice, de antemano, para que sus siervos anden en ellas. Amén. Amén.
El Señor es bueno y misericordioso, pero quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos esos varones y mujeres que nos llame la palabra bienaventurados. Aleluya. Amén. Cuando Gloria a nosotros Dios. empezamos a ver que en nuestra vida están pasando estas cosas, estas promesas, debemos de decir nosotros somos bienaventurados. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos son bienaventurados? Amén. Amén. Desde el día que le conocimos al Señor, somos bienaventurados. Desde el día que nosotros nacimos, es más, desde que nacimos, desde que fuimos concebidos, ¿verdad?, en el vientre de nuestra madre, Aleluya. somos bienaventurados. Amén. Muchos piensan con tristeza de que es triste, ¿verdad?, por causa del pecado venir a este mundo. Pero es más triste irse de este mundo sin tener al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida, Aleluya. ¿verdad? Vemos cada día noticias de que murió un conocido. Murió un conocido. ¿Y cómo murió? ¿Y qué pasó? Pero se fue con el Señor. Para los religiosos dice que todos pasaron a la presencia del Señor. Para los religiosos dice que le brilla la luz perpetua, ¿verdad? Aleluya. Así dice la gente que no conoce la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor da una lista muy grande de los que no heredarán el reino de Dios. Aleluya. De los que no conocen al verdadero Dios que da vida eterna. Aleluya. Y Dios no puede pasar por encima de su palabra. Dice, no entrarán al reino de Dios. Amén. Y menciona una gran lista en Gálatas capítulo 5. Amén. Aleluya. Todo sea para gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Le Aleluya. damos gracias por este tiempo que nos ha permitido estudiar un poco de su palabra, donde encontramos, ¿verdad?, promesas de vida eterna, promesas, ¿verdad?, que nos irá bien en esta tierra, ¿verdad? Harás prolongar los días en esta tierra, dice el Señor, Amén. para que tus días sean largos, prolongados, llenos de vigor, ¿verdad? Pero ahora estamos jóvenes y estamos como viejitos con dolencias, Amén. ¿verdad? Pero las promesas están, hermanos, para todo aquel que cree. Amén. Amén. A todas partes te llevaré, pues no hay pared